Hoy vamos a hablar de Solana, una de las blockchains más rápidas y, sin lugar a dudas, de las más polémicas que existen en el mundo cripto. Su historia es una de pura ambición tecnológica, de caídas que parecían el fin y de un regreso, bueno, de un regreso explosivo. Para que nos hagamos una idea de la montaña rusa que es Solana, solo hay que ver este número. Después de haberse desplomado más de un 95%, un golpe que muchos creían que era terminal, su token se disparó más de un 2500%. O sea, esto no es solo una historia de tecnología, es una historia de extremos que nos hace preguntarnos, ¿qué demonios hay detrás de esta volatilidad? Bueno, para entenderlo bien, vamos a desglosar este tema en 6 partes. Primero, vamos a ver el problema de raíz que Solana intenta solucionar. Después, nos meteremos con su innovación clave, su salsa secreta. Veremos cómo eso hizo que naciera todo un ecosistema, cómo la locura de las meme coins lo puso a prueba, el gran debate que se armó y finalmente, hacia dónde parece que va todo esto. Y todo, absolutamente todo, comienza aquí, con un problema que ha sido como un freno de mano para el mundo cripto durante años, el eterno atasco de tráfico digital. Miren, lo que vemos aquí es que no hay punto de comparación. Mientras Bitcoin procesa con suerte unas 7 transacciones por segundo y Ethereum anda entre 15 y 30, Solana dice que puede manejar más de 50,000. Y los costos, bueno, los costos son otro mundo. Pasamos de pagar varios dólares a pagar una fracción de centavo. Esto no es una mejora pequeña, es un salto de dimensión, uno que abre la puerta a cosas que antes eran sencillamente impensables. ¿Y por qué existía esa brecha tan grande? Por algo que en el mundillo se conoce como el trilema de las blockchains. Históricamente, redes como Bitcoin o Ethereum apostaron todo a la seguridad y a la descentralización, que son, claro, importantísimas, pero el precio que pagaron fue la escalabilidad. Y eso se traduce en redes lentas y carísimas cada vez que mucha gente las quiere usar al mismo tiempo. Y aquí es donde la historia da un giro interesante. Entra en escena Anatoly Yakovenko, un ex ingeniero de Qualcomm. Y él, en lugar de intentar mejorar un poquito el modelo que ya existía, lo que hizo fue repensarlo desde cero. Se trajo conceptos del mundo de las telecomunicaciones para crear algo así como una máquina de sellado de tiempo para la blockchain. Y aquí está la joya de la corona, la innovación clave de Solana. Se llama prueba de historia o en inglés Proof of History. Es fundamental que quede claro que esto no es un mecanismo de consenso como Proof of Work o Proof of Stake. No, es en esencia un reloj criptográfico. Su única misión es ponerle un sello a cada transacción con una marca de tiempo que es imposible de falsificar. Y esta analogía lo explica perfecto. Imaginen que cada transacción es como sacarse una foto sosteniendo el periódico del día. La fecha es innegable, ¿verdad? Bueno, gracias a esto, los validadores ya no tienen que perder tiempo discutiendo sobre qué pasó primero. Simplemente organizan todo según su marca de tiempo. Esto permite que el trabajo se haga en paralelo, y la velocidad se dispara. Muy bonita la teoría, ¿no? Pero pasemos a ver cómo esta idea se convierte en realidad, porque una tecnología súper rápida no sirve de nada si nadie la usa. Y aquí es donde la combinación de velocidad y bajo costo provocó literalmente una explosión. Este gráfico habla por sí solo. A finales de 2023 y principios de 2024, la actividad en la red se fue a la luna. Miren esa curva. Ya no eran solo pruebas de laboratorio, eran millones de usuarios reales creando billeteras, interactuando con aplicaciones en Solana, atraídos por una experiencia que se sentía, pues, casi como usar la web normal, rápida y barata. Y no hablamos de una sola aplicación, sino de toda una economía digital naciendo, desde finanzas descentralizadas con plataformas enormes como Jupiter hasta el mercado de NFTs líder que era Magic Eden, juegos súper ambiciosos como Star Atlas y billeteras facilísimas de usar como Phantom, hasta el dinero institucional empezó a mirar para acá, con productos de Grayscale y futuros en el Chicago Mercantile Exchange. Pero entonces, pasa algo que nadie esperaba. Las mismas características que hacían fuerte a Solana, o sea, la velocidad y los costos bajísimos, la convirtieron en el caldo de cultivo perfecto para un fenómeno que llevaría la red hasta sus límites, la gran fiebre de las meme coins. La velocidad a la que pasó todo esto fue increíble. Empezó con Bonk, casi como una broma para levantarle el ánimo a la comunidad. De repente, Dog with Hat, que era literalmente un perro con un gorrito, se convirtió en un fenómeno de miles de millones de dólares. Luego, Book of Meme demostró que se podía crear valor por $1,000 millones en solo 48 horas. Pero claro, también vimos el lado oscuro, con casos como el de Libra, que nos recordaron los enormes riesgos.
El punto más alto de este frenesí llegó en marzo de 2024. Ese día, la red procesó 3.800 millones de dólares en volumen de transacciones. En un solo día, fue una prueba de estrés brutal, impulsada casi enteramente por la especulación con estas monedas meme. Pero claro, como bien advirtió el cofundador de Ethereum, Joe Lubin, esta explosión tuvo un costo. La euforia trajo a muchísima gente, sí, pero también dejó por el camino inversores que llegaron tarde y perdieron dinero, manchando la reputación del ecosistema con una volatilidad extrema y, en algunos casos, con estafas. Y esto nos lleva directamente al corazón del debate sobre Solana. ¿Son las decisiones que se tomaron para lograr esta velocidad un mal necesario para que la gente común adopte la tecnología? ¿O son en realidad un defecto de base que podría comprometer su futuro? Aquí tenemos las dos caras de la moneda. Por un lado están los optimistas. Dicen que es hipereficiente, que la locura de las meme coins en realidad sirvió para fortalecer la red al forzar mejoras y que atrajo a millones de usuarios nuevos al mundo cripto. Pero por el otro lado están los críticos, que argumentan que es demasiado centralizada, que su historial de caídas demuestra que es inestable y que todo su crecimiento es en realidad un espejismo especulativo. Y la visión optimista la resume perfectamente Mert Mumtaz. Él dice que las meme coins a largo plazo han hecho que Solana sea 10 veces mejor. Su argumento es que cada vez que la red se congestionaba, obligaba a los desarrolladores a optimizar el código y a crear mejores herramientas. O sea, desde su punto de vista, el caos fue un motor para el progreso técnico. Pero ojo, la crítica sobre la centralización es seria y se basa en 3 puntos clave. Primero, el hardware para ser validador es muy caro y eso limita quién puede participar. Segundo, cuando la red se ha caído en el pasado, un grupo pequeño de gente ha tenido que coordinarse para reiniciarla. Y tercero, la distribución inicial de los tokens, donde casi la mitad quedó en manos del equipo y los primeros inversores, levanta preguntas sobre quién controla realmente la red. Entonces, con todo esto sobre la mesa, la gran pregunta es, ¿qué sigue? ¿Puede Solana evolucionar para ser más fuerte y más descentralizada? ¿O su propio diseño la hace por naturaleza frágil? Pues una de las respuestas más importantes a esa pregunta se llama Fire Dancer. Se trata de un software de validación completamente nuevo, construido desde cero. Y en las pruebas ha alcanzado velocidades que son una locura, más de 600.000 transacciones por segundo. Esto no solo podría multiplicar por 10 la capacidad de la red, sino que también la haría más resistente, al tener diferentes tipos de software manteniéndola en pie. Y así cerramos con la pregunta del millón. Solana se propuso darnos lo mejor de los dos mundos, la velocidad instantánea de la web que usamos todos los días, pero con la seguridad y la descentralización de la web 3. La gran incógnita que queda en el aire es si esas decisiones de diseño que la hicieron tan increíblemente rápida serán, a la larga, su mayor fortaleza o su talón de Aquiles. El próximo ciclo probablemente nos dará la respuesta.